¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a El Cuchitril MX. La pregunta es, ¿México al primer mundo? ¿La economía mexicana permite que México se pueda consolidar como una de las 10 principales economías del planeta en los próximos años? Concretamente para el 2030, de acuerdo con lo declarado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, para el 2030 tendríamos que estar dentro de las primeras 10 economías globales. Pareciera que las cosas van avanzando bien. Aquí hay datos importantes. México pasó de ser la economía número 15 en 2018 a la economía número 12 a nivel global, de acuerdo al Banco Mundial. Pues son 3 lugares en 6 años y le faltan bastantes todavía a esta administración. Tiene factores que lo favorecen, como el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que por cierto Donald Trump amenaza con deshacer. Pero bueno, vamos a ver. El pasado 12 de enero tuvieron una conversación telefónica la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con el presidente Donald Trump, y la presidenta de México se mostró bastante optimista en este sentido. Y bueno, en el sentido de que se mantendría el tratado. Estados Unidos está maltratando mucho a Canadá con el tema del tratado, pero habría que ver pues cuáles son las circunstancias en las que se da el tratado. El nearshoring es otro de los factores que genera una gran especulación en cuanto a qué tanto va a crecer México con respecto de otras economías a nivel global. Y miren, esta parte está bien importante, porque México tiene cifras importantes en reducción de pobreza. Del periodo de 2018 a 2022, de acuerdo al Coneval, la pobreza disminuyó en 5.1 millones de personas, reportó Radio Fórmula. De 2022 a 2024, el INEGI reporta una reducción en la pobreza de otros 8.3 millones de personas, de acuerdo a lo publicado por ADN Político. El total entre 2018 y 2024 es de 13.4 millones de personas, solo en el sexenio de Andrés Manuel. Agréguenle lo que se va acumulando en este sexenio. En contraste, según los informes oficiales del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, el Coneval, de 2012 a 2018 hubo una reducción de pobreza de apenas 1.4 millones de personas. Considerando la demografía, pues no hay nada. A ver, vamos a ver, reducción de la desigualdad en México. Este es un tema bien importante porque los indicadores dicen que de 2018 a 2024 la pobreza multidimensional pasó de 41.9% de la población en México en 2018 a 29.6% en 2024. Pues es una reducción bastante histórica. Y la pobreza extrema pasó de 7.0 en 2018 a 6.2 en 2024. Ahí hay importantes avances. Ahora vamos a ver, inversión extranjera directa. A pesar de lo que se dice desde la oposición mexicana, los medios tradicionales decían que la inversión extranjera en México pues se iba a caer en cuanto llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y Claudia Sheinbaum iban a acabar con la economía de este país. Pero aquí hay algunos datos importantes. El flujo de inversión extranjera directa de 2012, fíjense, era de 12.659 millones de dólares. Esto de acuerdo a cifras presentadas por el gobierno de México de aquellos años. Para 2018 la cifra era de 31.604 millones de dólares. En 2023 es de 36.058 millones de dólares. Para 2024 36.872 millones de dólares. Todas estas cifras son entregadas por el gobierno de México en los diferentes sexenios.
al final del sexenio de Calderón, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La cifra de al final del sexenio de Calderón, al final del sexenio de Andrés Manuel, se triplicó la inversión extranjera directa. Y súmenle lo que falta. Ahora empleo. Este también es un tema que impacta mucho en México. La tasa de desempleo en 2012 era de 4.9%. Casi el 5% de la población, 5 de cada 10 mexicanos, no tenían trabajo. Y para 2024 se reduce al 2.3%. Esto es importante porque ahora menos de 3 mexicanos, 2.7. Es una cifra muy pequeñita. Compárenla con cifras de otros países, compárenla con cifras de Estados Unidos. Ustedes me dicen. Ahora, lo que más nos interesa a todos, la pastita, el dinero, el aumento de ingresos por salario mínimo. Y vamos a hacer una conversión a dólares. El salario mínimo en 2018 era de 2,650.8 pesos al mes. Es decir, 137.70 dólares al mes. Para 2026, 9,582 pesos con 47 centavos. Pues bueno, ahí ustedes échenle matemáticas cuántas veces subió y qué tal impacta en los bolsillos de los mexicanos. Habrá quien diga, pues sí, también las cosas subieron, las cosas suben de precio. Las cosas subían de precio antes de que el salario mínimo subiera de precio. No olvidemos la época neoliberal entre los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. Las cosas subían de precio, pero el salario mínimo no. Los salarios se estancaron durante 30 años y eso redujo el poder adquisitivo de las personas y dañó seriamente la vida cotidiana de los mexicanos. Muchos de los mexicanos y mexicanas que se encuentran ahora en Estados Unidos se fueron a razón de esa pobreza que generó aumento de precios, aumento de inflación y estancamiento de salarios mínimos, estancamiento del salario en general. Es por eso que estos movimientos que se han hecho de pasar de 2,600 pesos a 9,580 pesos, pues tienen un significado importante. Porque, como dijera el maestro Diego Rusarín, esto cambia la realidad material de las personas. Y de acuerdo a lo que comenta el señor Rusarín, pues las condiciones materiales de las personas determinan su desarrollo, así lo entiendo yo. Entonces, pues el hecho de que se cambien estas condiciones materiales, de que las personas tengan mejores ingresos, y se siente, verdaderamente se ha sentido un cambio. Habrá quien diga, no, yo no siento ningún cambio, yo creo que está peor, y lo hemos comentado en otras ocasiones. Hay quienes incluso dicen, desean regresar al modelo neoliberal. Hay una situación que me parece bien delicada a mí, que gente de clases obreras pues se haya comido el cuento aquel de que el libertarismo económico pues es el mejor camino para salir adelante, pues, el mejor camino para las grandes corporaciones, ¿verdad? Porque para el pueblo no lo es. Estoy convencido de que no es así. Pero ¿ustedes qué piensan, amigos? Por favor, déjenlo en la caja de comentarios. No olviden dejarme un like o un dislike, de acuerdo a su opinión. Darle clic a la campanita y suscribirse. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.